El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, el IDAN, el ingeniero Rutilio Villarreal. Ingeniero, buenos días, bienvenido, qué gusto saludarlo. Sí, buenos días, Leonardo. Buenos días, José María, Manolo. Saludos, don Rutilio. Buenos días a todos los radioescuchas de Radio Panamá. Bueno, aquí estamos justamente cumpliendo con ustedes en la invitación que me han hecho esta mañana, pues, para conversar un poco sobre el tema del agua y el abastecimiento, pues, a nivel nacional por parte del IDAN, ¿no? Agradecemos esta visita en medio del fuerte trabajo que se hace en el IDAN y que se debe seguir haciendo. Yo voy a iniciar por la pregunta más reciente. Este plan de renovación, mantenimiento, por ejemplo, de la potabilizadora de Chilibre, la que abastece a la ciudad de Panamá y a San Miguelito, ¿qué se encontró cuando llegó? Porque a mí me asombró ver en las imágenes las rejillas, el estado de las rejillas que se mostraron en las publicaciones, y obviamente estas paralizaciones que incomodan, pero son necesarias. Sí, la planta potabilizadora de Chilibre es la planta emblemática, pues, de producción de agua a nivel nacional. Panamá produce arriba de los 500 millones de galones de agua diario, de los cuales 230 millones de galones diarios se produce en esta planta. Una planta inaugurada en 1975, en las cuales, pues, hemos iniciado desde octubre, a la llegada nuestra, pues, un plan de modernización y de mantenimiento ya bien profundo al respecto, y es lo que ustedes han podido observar en estas primeras 4 paradas que llevamos hasta el momento, en el cambio principalmente en las intervenciones que se han hecho en el foso de succión del lago Alajuela, en donde las 4 rejillas y las 4 compuertas que existían allí, pues, han sido removidas para colocarle unas nuevas compuertas. Ustedes han podido ver el estado en que se dieron esas compuertas, 50 años sumergidas, cero mantenimiento a lo largo de estos 50 años, pues esto es prácticamente lo que se está haciendo en esta planta, aunado, pues, al cambio también y modernización de los sistemas de bombas. Se han ido cambiando unos actuadores en las estaciones de bombeo que eran de tecnología hidráulica, ahora se están colocando eléctricas, al igual que algunas válvulas de presión que se están llevando a cabo adelante justamente con el plan de modernización, pues, de esta planta, y un upgrade bien importante al sistema eléctrico de la misma, con un mantenimiento, pues, ya preventivo a la estación, a la subestación eléctrica que tenemos allí, que es el nervio motor de la planta, al igual que los circuitos eléctricos que abastecen la estación de bombeo de agua cruda, ¿no? En resumen, pues, es lo que llevamos en esta primera fase, de esta actualización de esta planta, para, pues, prolongarle un poco más la vida útil a la misma, ¿no? Le quiero hacer una consulta antes de abrir el paso a mis compañeros. La construcción y puesta en funcionamiento de la planta de Chilibre, ¿de qué año data? 1975 se inauguró esa planta. Tenemos una planta de 1975. Le pregunto, al 2025, y como usted la recibió, ¿es una planta preparada para funcionar al 2025 o en qué año se quedó? Mira, esta planta tiene 3 módulos. El primer módulo de 1975 produce unos 125 millones de galones diarios. Luego, para la época, año finales de los 90, principios del siglo 2000, por allí, se hace una segunda ampliación, una planta espejo. Y ahora recientemente se ha hecho una planta más pequeña de unos 15 millones de galones, ¿no? Uh-huh. Estos son los 3 módulos que existen allí. Definitivamente la planta más que bien se ha ido manteniendo en el tiempo. Sin embargo, pues, llega el momento en donde hay que traerla a este siglo, con tecnología de este siglo, para poder garantizar la producción que requiere la ciudad. La planta está funcionando desde el punto de vista técnico, quizás no con la eficiencia que esperamos nosotros. Sin embargo, pues, esto está garantizando, pues, la producción de agua que abastece hoy por hoy a la ciudad de Panamá, ¿no? Ya que estamos hablando de plantas, señor director, la primera, ¿por qué no se ha desarrollado o por qué no se ha conseguido una forma de mantener la continuidad eléctrica de las plantas? Por ejemplo, utilizar paneles. Yo me imagino que, claro, hacerlo con
¿cómo se llama cuando se va la luz? El que arranca el... Un generador. Un generador ha de ser es prácticamente imposible. Pero, por ejemplo, no sé si energía solar o algo, porque siempre que se va la luz es la misma situación. 1. Y 2, las comunidades que están cercanas a estas plantas, que están cercanas y sin embargo en muchos casos no tienen agua con el argumento de que por la presión es demasiada presión por la cercanía. ¿Cómo solucionar esas dos cosas? Sí, mira, el tema de la seguridad eléctrica es muy importante, ¿no? O sea, Chilibre, para hablar de Chilibre, como les comenté hace un momento, pues Chilibre produce prácticamente la mitad del agua que se necesita a nivel nacional. La otra mitad se produce en 54 operaciones a nivel nacional. La planta, para ponerla en contexto, 230 millones de galones diarios Chilibre, luego le sigue una planta en el área de Chiriquí con apenas 20 millones de galones. O sea, ves la diferencia. 10 veces ¿no? menos. Enorme. Es totalmente enorme. O sea, yo necesito 54 operaciones para poder producir lo que produzco en Chilibre. A nivel nacional, todas nuestras plantas tienen temas de generadores eléctricos convencionales, comerciales, como lo tenés cualquier de estos edificios, sin ningún problema, porque la demanda eléctrica que se maneja en ellas son muy bajas, ¿no? No es tan alta como la que se maneja en Chilibre, por ejemplo, que hablamos de 20 gigas de potencia que se necesita en esta planta, ¿no? Estos son 10 motores hacia la ciudad de Panamá de 2.200 caballos de fuerza cada uno, más 6 que tenemos en el área del lago, que están en el orden de los 1.600 caballos de fuerza. O sea, es una demanda eléctrica muy importante, que sí, en efecto, existen en el mundo los temas de los generadores, claro que sí, pero son generadores pero muy costosos y muy grandes, ¿no? Nosotros apostamos a la redundancia eléctrica. Hoy por hoy el sistema eléctrico lo distribuye ENSA a través de una línea directa y estamos en conversaciones con la ACP justamente para tener otro circuito que nos ayude a tener redundancia eléctrica en fallos. Cuando el sistema nacional falle, pues la ACP nos pueda apoyar con este tipo de redundancia, ¿no? Hacia allá hemos sostenido ya conversaciones con la autoridad del canal, justamente en miras pues, de tener esta redundancia eléctrica, teniéndola ahí apenas a 600 metros de la planta. Sí. Recordemos que ahí en Maden o en Alajuela se genera electricidad por parte de la autoridad del canal, ¿no? O sea, la tenemos ahí apenas a unos 600 metros, donde la inversión es mucho más baja, ¿no? ¿Y el tema de las comunidades cercanas a las potabilizadoras? Sí, el tema de las comunidades tenemos que remontarnos pues a cuando se diseña la planta en los años 70. ¿Qué pasaba en ese sector? Eso era área controlada por los americanos, ¿no? Por el tema, ahí no había asentamientos, no había nada allí. Esto es una tubería de impulsión que viene de Chilibre hasta el Cerro María Enrique, acá prácticamente en la Cabima, como usted acaba de decir, con unas presiones muy altas. Hoy por hoy, nosotros ya hemos podido derivar, me refiero al IDAN, ha podido derivar algunas salidas controladas, como es el anillo hidráulico del norte, en donde hemos podido comenzar a llevar agua ya a la parte norte. Recientemente se encuentra una derivación de la época cuando se construye la planta, en el área de Chilibre. Pues lamentablemente nadie en el IDAN sabía que eso existía. Por unos trabajos que estaban allí se encuentra la derivación, ya se está aprovechando esa derivación y se está atendiendo todo este sector allí de Pedernal, San Vicente, todo lo que es aledaño a la planta, con algunos proyectos que estamos realizando allí en estos momentos, financiados por el BID, justamente pues para poder abastecer ya de una manera formal y de manera constante todo ese sector alrededor de la planta, como lo de Chilibrillo. Sí, pero se tiene que encontrarle solución, porque eso no, es como suena ilógico, ¿no? Yo tengo la planta potabilizadora de Chilibre y yo no tengo agua a 2 metros de la planta potabilizadora. Eso suena muy ilógico, por más explicación científica que me den de que la potencia desbarata todos los grifos. Yo no puedo aceptar eso, mucho menos en pleno siglo XXI, y que haya ocurrido de forma tan puntual desde 1975. Es injusto. Sí, sin duda, ¿no? Ahora, también no podemos poner mirar hacia un lado que la gran mayoría de
de estos asentamientos. Son asentamientos informales, que no solamente basta por sacar una tubería de la red, sino que también hay que construirles esas redes. Pero tienen su derecho humano sin duda, al agua potable. pero hay normas que necesitamos seguir. Por ejemplo, no se le ocurra mandarlo a buscar agua al río. No. Por ejemplo, Manolo, mira, es muy importante. Nosotros como institución no podemos entrar, por ejemplo, a un asentamiento de esto que no haya sido legalizado por el Ministerio de Vivienda. Son realidades. ¿Ves? Porque ese terreno tiene un privado dueño. Entonces, pues un tema complicado también legal que de una u otra manera hay que respetar, ¿no? Y perdón, Chema, antes de avanzar, antes de salir de ese tema. Exacto, sí. Yo pude ver, en la administración pasada pude recorrer el centro de monitoreo del IDAN, entre otras cosas, pero en uno de esos informes a los que pude tener acceso, también pude verificar eso que usted dice. La gran cantidad de asentamientos informales o de invasiones, por llamarlos por el otro término, ha llevado a que haya muchas personas que se están conectando de manera ilegal a la red. Eso debilita la fuerza de la red y hace que a personas, voy a poner un ejemplo, pero no le pasa, como Manolo, no le llega el agua con la presión suficiente. Manolo, que paga su agua, que está al día, no le llega porque esa cantidad de personas que se han conectado ilegalmente hacen que el sistema quede reducido en su capacidad. Y el IDAN viene ya hace varios meses y continúa en ese trabajo de verificar cuáles son estos puntos de conexiones ilegales para limitar esas conexiones ilegales, intentar transformarlas en legales, pero son conexiones improvisadas. Y es parte de lo que ocurre con muchas de estas personas que invaden un terreno, luego salen a cerrar la calle por falta de agua, pero en realidad esa culpa no es del IDAN. No. Es una necesidad que la persona tuvo, que ilegalmente invadió un terreno, lamentablemente, o que lo hizo por recomendaciones de un tercero, que tampoco es legal, y lo lleva a no tener las necesidades básicas, pero no es por culpa de falta de planificación de la administración pública, sino porque esta persona cometió un acto ilegal, recomendado por un tercero o por necesidad, y lamentablemente ahora lo que hace es exigir lo que en realidad en ese terreno no había. Es correcto, eso es gran parte de nuestros usuarios, porque así le hemos llamado. Nosotros en el IDAN tenemos clasificado esto de dos maneras, Leonardo. Los clientes, que son aquellos como Manolo, como tú, como José María, que pues tienen su contrato, que pagan su agua, y están los usuarios, que son aquellos pues que lamentablemente no podemos hacerle una legalización de los mismos, porque no tienen legalizado ellos su estatus per se como terreno, como predio. Y justamente estos son los lugares en donde de una manera, digamos así, ilegal, están succionando agua de la red, que nosotros ya hemos comenzado a detectar y que hemos comenzado a instalar los medidores justamente para llevar un control al respecto. Aquellos que ya se les puede legalizar, lo hemos llamado a que lo hagan. Por lo menos en el área de Villa Grecia hemos podido ya conseguir arriba ya de las 8,000 legalizaciones, ahora con la apertura del anillo hidráulico del norte. La gente, también debo reconocerlo, la gente está dispuesta a pagar el agua, la gente se nos acerca a las ferias que hacemos de una manera voluntaria a regularizarse y a pagar el agua realmente. Como la ciudadanía ha comprendido que el agua es mejor tenerla allí y pagarla que no tenerla, ¿no? O sea, es como un tema de cultura que ha ido cambiando, y eso es muy importante y hay que reconocerlo también. Pero seguimos con los problemas, pues, de la falta de planificación y de estos asentamientos informales que nos hacen mucho daño y que llevan un tiempo totalmente largo e importante poder resolver esos temas desde el punto de vista legal que le corresponde al Ministerio de Vivienda. Ya una vez que eso está resuelto, pues nos toca entonces nosotros entrar no solamente con la parte de agua potable, sino también con la parte sanitaria, ¿no? Justamente, ¿cuánto del recurso del IDAN se ve afectado o cuánto se tiene que reinvertir a raíz o por culpa de la falta de ordenamiento territorial? Mira, primero que nada hay que entender cómo funciona esto, ¿no? La gestión del agua en Panamá está dividida en dos entes que hacen uso de esto, ¿no? IDAN y MINSA. El IDAN, por supuesto, que la comercializa, y los acueductos rurales a través del Ministerio
de Salud con la famosa Junta de Acueductos Rurales. En el reciente censo de 2023, la pregunta del agua fue incluida en el censo. Nosotros hemos hecho un análisis de esa respuesta y de esa data que generó ese censo. De la totalidad de la población panameña, miren este dato, ¿no? De la totalidad de la población panameña, el 75% está abastecido por el IDAN. El 25% lo tiene las HARS o las Juntas de Acueductos Rurales. Bueno, de ese 75% que son alrededor de 3 millones de habitantes, el 92.7% de esa población recibe agua 24/7. O sea, arriba... ¿El 92? El 92.7%. El 92 del 75% de la población. Correcto. Porque el resto, perdón, director, el resto es parte de los sistemas de acueductos rurales, ¿no? Es correcto. Solamente el 7 y tanto restante es el que no recibe agua de manera continua, porque sí reciben agua, pero de manera de intermitente, por llamarlo de una manera. Esas cifras coinciden bastante con las cifras que nosotros tenemos en nuestra institución y que justamente está por el orden de los 180,000 habitantes o personas que reciben el agua de manera intermitente, de los cuales 150 y tantos miles, 151, 152 mil personas son los asentamientos informales. ¿Ves? Estos son cifras a nivel nacional. Por supuesto, en los bolsones de población, tanto en el oeste, el este de la ciudad capital y el norte, es donde tenemos la mayor cantidad de estos temas, seguido de Bocas del Toro, que hay temas de asentamientos informales importantes en Bocas del Toro, luego Chiriquí, que son las personas que de una u otra manera nosotros tenemos que abastecerle agua a través de los carros cisternas, ¿no? Justamente, ahora que lo menciona, los carros cisternas. Es un mal necesario, pudiéramos decir, pero cada vez los carros cisternas están siendo más fiscalizados o cada vez se les ve con peor visión, porque se considera que son un botín político, porque se consideran que son un negociado. El tema de los carros cisternas es un tema tan sensitivo. ¿Hay forma de acabar con la necesidad del carro cisterna? ¿O hay forma de regular el uso de carros cisternas de manera que no genere suspicacias? Sí, claro. Mira, nosotros sentándonos en el puesto enseguida mandamos a hacer una auditoría sobre esas cuentas, ¿no? Resultaron, yo me encuentro con 51.8 millones de dólares por cuentas por pagar en servicio de carros cisternas. La auditoría aún no termina. Cuentas desde el año 2013. Cuentas que no habían podido ser pagadas por falta de perfeccionamiento, digamos así, legal, en el sentido de que no tenían órdenes de compra ni tenían contratos, solamente habían órdenes o cartas de compromiso por parte de las administraciones. Pero estamos hablando de 2013 a la fecha. O sea, de larga data, pues. Es un tema de larga data, ¿no? Para este año 2025, pues nosotros hemos lanzado la licitación para el suministro de agua a través de carros cisternas. Nosotros hemos instalado en los 16 puntos de suministro de agua a estos carros medidores ultrasónicos, justamente para poder medir el agua que le estamos poniendo o entregando a estos carros cisternas. Y cada carro cisterna debe tener, o se le está exigiendo en la licitación, que debe contar con un medidor igual para poder medir el despacho que se le está entregando a cada usuario. Nosotros hoy, cuando empecemos con el despacho de esa licitación, vamos a poder saber cuánta agua le dimos a María Pérez, a Pedro Sánchez, ¿verdad? Y vamos a tener un balance de lo que salió de nuestras plantas y de lo que se entregó. Estamos incorporando tecnología. Eso nos ayuda a transparentar un poco más el tema. En ese plan de modernización que lleva a cabo el IDAN, leía la vez pasada cuando en los comunicados, en notas de prensa enviadas por los trabajos que llevaron a la paralización de la planta, que la paralización genera incomodidad, pero es necesaria. ¿Cómo sigue? ¿Cuál es el programa de trabajo? ¿Queda, por lo que entendí, una paralización más dentro de la programación de la planta de Chilibre? Sí, dentro de la programación de la planta de Chilibre queda una última paralización del primer bloque, porque es que esto lleva varias etapas, ¿no? En esta primera etapa, pues nos queda ya la última. Esto está planificada para que sea a mediados del mes de junio,
o a mediados del mes de julio. Dependemos mucho de la disponibilidad en cuanto al tema, primero, de los buzos para instalar estas compuertas, segundo, de la coordinación que tenemos que hacer con ACP, porque pues, recuerden que esto está en aguas del Canal de Panamá y por tanto necesitamos coordinar con ellos, y de la llegada de algunos actuadores que nos hacen falta colocar en la estación de bombeo de agua tratada. Los actuadores que deben llegar a Panamá. Dependiendo de eso, pues entonces estaremos anunciando a la población cuándo sería la quinta parada de este primer bloque, ¿no? No lo quiero poner en situación incómoda, pero si usted no lo puede responder, me dice que no es un asunto del director. El costo de la tarifa del agua no se ha revisado hace mucho tiempo. Esta pregunta a Manuel Achema no le va a gustar, pero ¿ha pensado la nueva dirección del IDAN en las conversaciones que ha tenido con el Ejecutivo que se revise el costo del agua para el consumidor? Mira, este es un tema que no es ajeno a todo el conocimiento de la República. Definitivamente desde 1982 no se revisa el tema del costo del agua. No está dentro de las prioridades de nosotros revisar este tema en estos momentos. Y les explico por qué. Para poder entrar a un tema de revisión de tarifa, nosotros tenemos que primero concentrarnos en mejorar el servicio. Claro. Nosotros tenemos que poner estable nuestro servicio. Son 54 operaciones, repito, a nivel nacional, porque no solamente es Panamá, es todo el país. Mientras que nosotros no le demos estabilidad, no cumplamos con la población en cuanto a recibir el agua de una manera estable, pues no podemos hablar de tarifa. O sea, esto es un tema que tarde o temprano, claro que sí, vamos a tener que tocarlo, ¿verdad? Y la población entonces en ese momento va a aceptar este tema, pero mientras que esto no ocurra, pues nosotros no podemos avanzar con esto. Y estamos concentrados justamente en eso, en estabilizar el sistema, en que todos los panameños reciban el agua las 24 horas del día, con las interrupciones propias de un sistema como este, ¿no? Como sucede con la luz, como sucede con los celulares, pues que siempre tienen interrupciones. Nada de estos sistemas son infalibles, pero que sea esto estable y que verdaderamente se reconozca, ¿no? Oiga, don Rutilio, el señor Jorge Vega vive en San Martín, en San Antonio, Camino Real 2. Dice que cuando se va el agua en esa área, por la reparación que están haciendo, les indica que va a volver el agua a 1 hora y resulta que llega el lunes y después de las 8 no llega el agua y que finalmente de tanto llamar al 311, entonces pasa un camión con agua. ¿Qué está sucediendo en esa área de San Martín 2 de San Antonio? San Antonio te refieres acá por los pueblos, ¿no? Sí. Debe ser San Antonio de los pueblos. Sí, ahí tenemos un tema y que la semana pasada, el lunes fue la licitación. Ok. Se abrieron los sobres de los proponentes justamente porque en San Antonio tenemos un punto bajo que tiene las presiones muy altas. Entonces nosotros necesitamos controlar las presiones porque cada vez que se suben las presiones la tubería nos la rompe, pero es una rotura impresionante, como si tú agarrases un cuchillo y cortaras la tubería. Y eso también está sucediendo en Villalucre. En Villalucre también está pasando, se ha reventado ya en 2 ocasiones en los últimos 2 meses. Entonces, ese proyecto que se va a hacer en San Antonio es cambiar justamente esa tubería de PVC para colocar una tubería de hierro dúctil, en donde ya podamos entonces manejar las presiones adecuadas que necesita ese sector de allá, y entonces ya pues debe ser regulado todo el sistema. Ahora, la recuperación de la red, una vez que la planta se deje de funcionar, o sea, cuando se hacen estas paradas, involucra una logística muy grande, ¿no? O sea, es un tema de sacar todo ese aire que está en las tuberías atrapadas, que no es fácil, y quizás eso es lo que nos demora a veces en algunos puntos. Pero el señor Vega, que lo está escuchando, insiste, y atrás de nosotros, allá en San Antonio, está Cerro Viento Alto, y a ellos sí le llega el agua. El señor Vega dice que los cortan a ellos para darle agua a otros, así como hacen en Chame, que cortan el agua para dársela a la yeyesa de Coronado. No, eso no funciona de esa forma, ¿no? Perdón, Chima, me preguntan desde David, un Chiriquí. oyente, a esta hora de la mañana. Me dicen que en el área de Terronal, en David, se fue el agua, tienen días llamando al 311 y no regresa de manera normal.
¿Hay problemas de eso en el IDAN con respecto a esta área? Sí, en el área de todo Chiriquí, no solamente en David, el tema de las lluvias ha aumentado las turbidez en las tomas de agua de las casi 12 plantas que tenemos en el sector. Algarrobo no escapa de eso. Las plantas pues están trabajando a menos capacidad, pues, justamente porque tenemos que tratar mucha más turbidez. Y lo que no podemos es mandar agua con los niveles no adecuados, no cumpliendo con las normas que nos exigen para poder mandar la calidad del agua, ¿no? O sea, eso sí no es irresponsable de nuestra parte hacerlo. Sí. Por tanto, pues sí tenemos en estos momentos un tema de baja producción, producto pues de que la turbidez en el río está alta. Creo ya llevamos 2-3 días en este tema. Se han hecho los anuncios respectivos. Hay algunos operativos que se están haciendo. Para David ya también se abrieron los sobres para de una vez por todas poner a funcionar el Cerro Santa Cruz, creo que es que se llama, unos tanques enormes que hay allá, que no estaban funcionando, ya los vamos a abrir justamente para que nos ayuden a balancear este tipo de inconvenientes que se tienen cuando tengamos algún tipo de problemas en la planta, ¿no? Aquí hay una señora que es amiguísima del señor Leonardo Greenspan, que ella es de Boquete, Chiriquí. De Volcán. Y cada vez que viene aquí, le da una plomera al IDAN. Y a usted, señor Rutillo. ¿Cómo que se llama ella? La señora Pedreschi, creo. ¿Vio? Ella habla Laura. sobre la instalación de la planta potabilizadora allá en Volcán. Ajá, en el centro de Volcán, que señala que es un peligro y que ya tiene que haber que la toma de agua cruda tiene que estar más arriba que la potabilización que le van a hacer al agua. Sí. ¿Ha podido manejar algo de ese tema? Sí, la planta potabilizadora de Volcán es un proyecto de continuidad. Nosotros encontramos este proyecto con arriba más del 50% de avance en este proyecto, en donde ya hay obras realizadas, hay una serie de temas que ya están realizados, como la toma de agua, algunos tanques, el MAC Foundation para la instalación de la planta. Ella se nos ha acercado, nos ha mandado una serie de observaciones, nosotros la hemos estudiado, hemos hecho algunos ajustes. Definitivamente no podemos tampoco cambiar la infraestructura y dejar a un lado la infraestructura que ya está construida, pero hemos tratado de buscar el balance en común acuerdo desde el punto de vista técnico, la empresa y la autoridad, en este caso la parte de la alcaldía, y que pues ya una vez que tengamos los planos ya desarrollados, finalmente con la propuesta vamos a hablar con el alcalde para someterla, ¿no? Esto pasa justamente por hacer algunos ajustes en cuanto a la dosificación de clorogas. No lo vamos a hacer ahora en el área de la planta, vamos a cambiarlo de posición, por adelantarte algunas de las cosas que se van a hacer, ¿no? Y ahora, hablando de la calidad del agua, por ejemplo, Leonardo mencionaba al principio las rejillas que se sacan y que estaban en un estado deplorable, claro, por el óxido, el paso del tiempo. Claro. Pero eso está en contacto con el agua. Antes la gente hacía alarde de que el agua se podía tomar de la pluma, de la llave, del grifo. Ahora vemos cada vez más que la gente le pone sus filtros a las llaves. Claro. El agua que le llega a la gente es consumible. La calidad del agua de Panamá sigue siendo la misma. Vemos también a veces en muchas de estas denuncias comunitarias estos tanques, por ejemplo en San Miguelito, que los vemos y tienen óxido, tienen objetos en su interior. La calidad del agua, no solo la llegada, sino la calidad. Sí, nosotros tenemos monitoreo permanente y en efecto ASEP nos los exige. ASEP también hace sus verificaciones del mismo, en la red principalmente, para garantizar que el agua esté llegando cumpliendo las normas Copanit, que es la que rigen aquí en Panamá, ¿no? La calidad del agua en Panamá y en todo el país sigue siendo agua apta para el consumo humano o agua potable, como se le conoce, ¿no? Definitivamente los controles que se llevan son controles muy, muy, muy férreos. Nosotros estamos reforzando en estos momentos todo lo que es el sistema de profesionales que están a cargo de esta labor a nivel nacional, con un tema de vehículos, con un tema de equipos para poder que ellos se trasladen a todas las partes del país.
teniendo en cuenta que ya no solamente son las plantas potabilizadoras, sino todo el sistema de red de pozos que se están perforando y que pues amerita también un análisis un poco más detallado de lo que se viene haciendo, ¿no? ¿Cuál es el nivel de morosidad que existe por parte de la población con el IDAN en este momento? La morosidad con el IDAN está un poco arriba de los 100 millones de dólares, 106 millones de dólares para ser exacto. 72 millones de dólares son de clientes, digámoslo así, clientes domésticos o clientes residenciales. 14 millones están de instituciones públicas, que ya hemos hecho una gestión al respecto, y un poquito más arriba de los 15 millones están en la parte comercial e industrial, ¿no? Hace unos años, mi amiga Flora Altamiranda, quien trabajó conmigo aquí en Radio Panamá, le preguntó al entonces candidato Cortizo, cuando era candidato a la presidencia, si él le iba a cortar el agua a aquellas personas que no pagaran y no cumplieran con su pago en el IDAN. ¿Se están dando los operativos de corte en este momento a aquellas personas que mantengan una morosidad elevada? Sí, en efecto, nosotros estamos en la comercialización de esto. O sea, nosotros, 92.7% de la población que el IDAN surte de agua le llega al agua 24/7. No hay un por qué no pagarla. O sea, el tema de los operativos de corte sí continúan definitivamente y esto es a nivel nacional, ¿no? Señor Rutilio Villarreal, gracias por los minutos que nos ha dado aquí en Radio Panamá. Me gustaría poder... Yo le puedo hacer una última pregunta. Sí, pero antes de eso yo le quiero pedir que en algún momento podamos darse y hacer un programa, hacer un recorrido por la planta de Chilibre, porque es bueno que la gente pueda entender y conocer qué está pasando, qué trabajo se hacen y cómo se está desarrollando el IDAN. La gente por los años ve al IDAN como una institución lejana, y esto es una opinión mía, lejana y alejada de muchas veces de la realidad o quedada en el pasado. Y porque nosotros queremos mostrar ese lado de renovación del IDAN y ese lado que se trabaja día a día para poder llevar el agua a los panameños, ¿no? Mándalo. Sí. Oiga, don Rutilio, yo lo observo a usted muy activo en redes sociales, es uno de los lanceros en la defensa del gobierno nacional y con contundencia. Bueno, ¿No me equivoco? Creo que estamos informándole al país, abriendo el IDAN al país, informando lo que se hace en el tema de agua. Es muy importante que la gente comprenda que esto es una labor de todos. Como siempre lo vengo diciendo, no solamente es el gobierno nacional a través del IDAN, esto es algo que debemos llevar a todos. Primero, la ciudadanía debe entender que el agua hay que cuidarla, y en efecto hay que cuidarla. Debe ser una labor de los gobiernos locales, no pueden mirar hacia un lado en este tema, y debe ser una labor muy importante de los señores diputados, que sin duda este lunes los llevé a la Comisión de Infraestructura, estuvieron conmigo en Chilibre justamente para enseñarles todo lo que es el proceso del agua, ¿no? También los tuvimos en Pacora para que vieran las instalaciones cómo están, porque es que es muy fácil imaginarse que abrir el grifo y que el agua está allí. Hay que entender cómo es el proceso, ¿no? Hay gente en Pacora que reclama que de las comunidades más antiguas, pues, que ante la creciente construcción de proyectos, el agua que les llegaba a ellos regularmente ha empezado a escasear. Sí, es probable. Es que debemos entender, José María, que cómo funciona esto. Pacora es la cola de todo el acueducto. Okay. Entonces, a medida que la ciudad va demandando agua por crecimiento, edificios, ese tipo de cosas, pues la cola se va quedando sin agua. Si no se hacen las inversiones adecuadas en el momento debido, pues esto no hay manera de controlarlo. Ahora, el anillo hidráulico del este lleva un avance alrededor del 80%. Es un proyecto que lleva adelante CONADES, que va a ser entregado al IDAN para la operación, y es el que le viene a resolver todo o a balancear el tema de falta de agua en ese sector de allá, ¿no? Me pregunta un oyente, y ya para cerrar, siendo la humedad tan alta en Panamá, ¿se ha estudiado la posibilidad de implementar torres recolectoras de agua en el ambiente para áreas rurales, montañosas, en lugar de tantos pozos para el consumo humano del ganado? Tengo idea o tengo conocimiento que algo de eso ha ensayado el ministro Hermida. Okay. Lo vi días atrás en redes sociales en un tema en Darién, de un sistema de sacarle el agua a la humedad del aire, ¿no? Esto es importante, habría que ver qué tan rentable es en el sentido de la producción, teniendo Panamá tanta agua que fluye, pues, fluidez superficial. Así es que todas las tecnologías son bienvenidas, o sea, nosotros no descartamos ninguna, ¿no?
Y nada, retomando lo que me pediste, pues con mucho gusto. Las puertas de la institución están abiertas. Cuando ustedes gusten, en la próxima parada, si gustan, podremos ir a la planta, podrán ver de primera mano lo que estamos haciendo ahí y el proceso de recuperación de la red luego en el centro de control de nosotros, para que vean pues todas las tecnologías que estamos implementando ahora. Ya no solamente esto son las cámaras, sino que ya tenemos tecnología de telemetría que podemos llevar adelante y de primera mano ustedes las podrán ver, ¿no? Ya me voy, pero me preguntan por los lavaautos. Sí, el tema de los lavaautos, bueno, son comercios, ¿no? Nosotros no podemos negarle tampoco el acceso al agua a ellos, pero a través del municipio de Panamá, hay una iniciativa interesante ya aprobada por el Consejo Municipal, justamente en miras de incentivar el uso de la cosecha de agua por parte de estas instalaciones, ¿no? Señor director del IDAN, Rutilio Villarreal, gracias por estos minutos en Radio Panamá. Ojalá podamos volver a tenerlo. Y bueno, las puertas de Radio Panamá siempre están abiertas para este y otros temas. Hombre, muchas gracias por la invitación y estamos pues siempre anuentes a traerle la información y a responder las preguntas que ustedes Gracias, tengan don bien. Rutilio. Así como lo dice el nombre